Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente. Esta mañana, aquí en el set del programa, el designado presidencial, don Salvador Nasralla, después de esta marcha del sábado anterior. Yo debo admitir que por razones personales, en un negocio que está en los alrededores de Casa Presidencial, no muy cerca, pero sí una distancia en la que pude percibir realmente y tener un panorama de lo que ocurrió, no me dejó de impresionar la marcha, se lo digo con toda franqueza, no me dejó de impresionar la marcha. Primera reacción, siguen organizados los nacionalistas. Siguen organizados los nacionalistas. Yo vivo en el sector nororiental de la ciudad y diviso muy bien estas colonias de Suyapa, Nueva Suyapa, y como en años o décadas anteriores observé cómo bajó mucha gente de esos sitios, donde el activismo del Partido Nacional está bastante organizado. Pero también yo le comentaba a mis compañeros de trabajo, ayer lunes que vine, que observé personas que me dio la impresión, vienen de diferentes estratos sociales, gente de ingresos menores, clase media con ingresos regulares, clase media con un poquito más de ingresos, clase media alta con más ingresos, y me llamó la atención, no solo estaba el activismo del Partido Nacional. Y otra conclusión, todavía, y pese a que uno no puede dejar de admitir que tantos años en política, porque ya lleva más de una década en política y ha tenido momentos muy álgidos que a cualquiera desgastan, y a él, en un porcentaje, también todos estos momentos álgidos, impredecibles, decisiones fuertes que satisfacen a unos pero incomodan a otros, le ha dejado un cierto desgaste. Me estoy refiriendo al ingeniero Salvador Nasralla. Pero mi conclusión, que yo puedo estar equivocado, es que todavía sigue gozando de un nivel de popularidad entre los hondureños, un margen que le da posibilidades todavía de seguir insistiendo por una nueva candidatura presidencial con posibilidades de convertirse en presidente del país. Me llamó mucho la atención la presencia de jóvenes, la presencia de adultos mayores en esa marcha convocada por el bloque de oposición ciudadana el sábado anterior. Ese va a ser uno de los temas que hoy abordaremos con el designado presidencial Salvador Nasralla. Muchos otros, y va a destacar entre esos otros si va a continuar siendo designado presidencial, porque ustedes recuerdan cuando una de estas mañanas nos levantamos con la noticia de que el ingeniero Salvador Nasralla pedía asesoramiento jurídico e información a los abogados si no tendría repercusiones negativas para él el renunciar al cargo de designado presidencial. Uno de los abogados analistas en el país, muy recurrente en los medios de comunicación, Juan Carlos Barrientos, le respondió: no sé quién les ha metido en la cabeza a los hondureños que si se renuncia a un cargo de elección popular, pues hay sanciones. Le dijo: usted puede sancionar puede renunciar cuando quiera, y desde el Congreso también le dijeron: ¿qué espera para renunciar? Y ha quedado como esa incertidumbre, si él va a seguir en el gobierno, si se va a ir del gobierno. ¿Qué le espera a Salvador Nasralla? Tantas cosas que platicar con el designado presidencial Salvador Nasralla, uno de los hombres más mediáticos del país. Miren que yo no sé cuánto desgaste ha tenido y cuánta audiencia genere la sola presencia de Salvador Nasralla en un programa.
que conste, yo no lo invito para que me genere audiencia, nosotros ya tenemos audiencia. Yo he reconocido históricamente que es quizá el comunicador más mediático que el país ha tenido en las últimas décadas. No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Y un día reclamé porque el Colegio de Periodistas, cuando se podía hacerlo, no lo colegió como periodista, teniendo una formación amplia, una capacidad de comunicación amplia. Ahora solo se pueden afiliar al colegio quienes muestren un título universitario. Cuando el Colegio de Periodistas inició, se afiliaron un montón de gente muy buena, por cierto, autodidactas, gente realmente muy buena como periodistas, pero que no tenían título universitario, pero así estaba la ley. Y en ese momento él solicitó su inscripción y no lo inscribieron. Así que se quedó sin ser un comunicador colegiado como periodistas. ¿Qué les quería decir? No sé cuánto nos garantice de audiencia Salvador Narrala, pero es muy parecido al fenómeno Javier Milei en Argentina. Estaba hace 48 horas escuchando a una periodista que ahora es candidata a diputada por el partido de Milei, que trabajaba en América TV de Buenos Aires. Una mujer conocida, joven por cierto, en el periodismo argentino, muy beligerante, muy beligerante. Es decir, América TV la destituyó hace unos 6, 7 meses, porque le reclamó a los dueños del medio. ¿Cómo es que ustedes, con los productores, porque son órdenes de ustedes, me están limitando que yo entreviste a la diversidad de políticos? Solo quieren que traiga a Massa, a los conocidos de Sergio Massa, el ministro de Finanzas actual de Argentina, que por cierto estará en octubre en las elecciones generales. Porque eran las PASO, que aquí conocemos como las primarias, y habían 2, 3 personas ahí dentro del kirchnerismo con opción a ser el candidato del peronismo. Massa ganó al final, pero a ella solo le estaban llevando gente del peronismo y le prohibían que llevara gente de otro lado. Y ella se rebeló, lo dijo, invitó a gente del otro lado, aun cuando los dueños del medio no querían. Y lo que sucede siempre, los dueños del medio la sacaron. Y empezó ella a revelar por qué había salido de América TV. Y luego la invitaron a formar parte de la campaña de Javier Milei, el libertario, y ahí está como candidata a diputada. Pues ella dijo, y lo he conocido de otros periodistas argentinos, que Javier Milei en el último año, aún y con sus posiciones extremas de derecha, la gente en Argentina está desencantada con el tradicionalismo político, garantizaba audiencias a todos los programas que iba. Y Argentina, que es un pueblo más educado que el nuestro, la diferencia de la educación de Argentina con la nuestra, pese a los problemas que tiene Argentina, es enorme. Entonces, Milei estaba en un programa a las 7 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, y donde quiera que llegaba, garantizaba las audiencias, y todo el mundo lo invitaba. Pues hubo un momento en que así fue Salvador Narrala, y creo que sigue siendo un hombre que atrae, que garantiza audiencia a los medios, Salvador Narrala. Hoy lo tenemos, yo no lo traigo con esa intención, lo traigo porque es designado presidencial, es un actor protagónico de la política de Honduras, y tiene mucho que decirnos esta mañana. Así que le doy la bienvenida, ingeniero. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo ¿Qué está tal? usted? Bien, bueno, más o menos, un poco cansado, un poco enfermo. La semana pasada no pude acudir a la invitación aquí porque estoy todavía enfermo, pero dispuesto para escuchar las inquietudes, las preguntas, sí, porque en realidad no vengo a hacer ninguna pelea, sino a plantear qué es lo que hay, por qué entré a lo que entré al gobierno actual, el desencanto que tengo por las decisiones que tomó Mel Zelaya para que yo fuera marginado después de ayudarles a llegar a la presidencia. Creo que no podemos negar que sin el aporte de la oposición, los votos del Partido Salvador de Honduras, los votos de Salvador Narrala, más los votos del Partido Liberal y del Partido Nacional,
que en el caso del Partido Liberal sabían que no podían ganar, y en el caso del Partido Nacional eran anti Juan Orlando Hernández. Entonces, yo acepté, con el objeto de quitar a un dictador que había robado y que había hecho 12 años, porque él realmente fue la persona que mandó aquí en el año 2010, en el primer gobierno nacionalista, con un desastre de país robado, atacado. Entonces había que sacar a esa gente. Y mi entorno y mi análisis personal, decidimos en octubre que, independientemente de las enormes diferencias que habían con el Partido Libre, si este Partido Libre era ordenado y seguía las directrices económicas necesarias y, por supuesto, la anticorrupción para evitar que se siguiera saqueando el país tenía que salir del hoyo. Infortunadamente, Mel Zelaya se metió entre Xiomara Castro y Salvador Narrala, porque la gente no votó por Mel Zelaya. Mel Zelaya no participó ni para diputado ni para ninguna cosa. La gente votó por Xiomara y por Salvador. Hicimos 45 días de campaña, Xiomara y yo, en un montón de lugares del interior, aquí en Tegucigalpa, y en todos los lugares dijimos lo que íbamos a hacer juntos, no ella sola. Y mucho menos que Mel Zelaya la iba a desplazar a ella para tomar él las decisiones, que es lo que está pasando. Aunque los del Partido Libre no se atreven a decirlo, pero si tú le preguntas a un ministro quién te puso, te va a decir, a mí me puso Mel Zelaya. Entonces, en el año 2017, que fue la primera alianza que hicimos, la gente me reclamó que yo no pedí absolutamente nada. Yo fui el candidato a la presidencia y no pedí nada. Y como me decía Mel, no podés pedir nada porque vos sos el presidente. Entonces, en esa oportunidad, Mel negoció para entregar mi triunfo. Negoció con el Partido Nacional, negoció para tener miembros en el Tribunal Nacional Electoral, que ahora se llama Consejo Nacional Electoral, en los 3 organismos que se crearon, y prácticamente Salvador Narrala y su gente quedó sin nada. Entonces, cuando en 2021 me ofrecen firmar un documento de compromiso, yo digo, perfecto, vamos a firmar un documento que se va a cumplir. Y en ese documento dice claramente que los ministros y los secretarios de Estado, directores de instituciones descentralizadas, iban a ser decididos por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Yo no decidí ningún ministro, ninguno, ni siquiera Mateu. Si tú le preguntas al doctor Mateu, te va a decir que a él lo puso Mel Zelaya. A Pedro Barquero lo puso Mel Zelaya, y lo puso donde él quiso, en la secretaría que él quiso, cuando Pedro hubiera sido un excelente ministro de Finanzas. Entonces, ellos dicen, se le cumplió. Bueno, o no saben leer el acuerdo, que el otro día lo puso aquí, lo vimos, lo pueden volver a poner si lo encuentran por ahí. En ese acuerdo dice Mel Zelaya que él cumplió. Él no cumplió. En el acuerdo decía que yo tendría la potestad de proponer al presidente del Congreso, proponer. Pero en el Congreso, como tú sabes, son los diputados los que eligen, los que deciden a quién ponen. O sea, yo propongo a Luis Redondo, pero si los votos de la bancada del Partido Libre no votan por él, él no sería presidente del Congreso. Entonces yo solamente propuse, a mí no es que me dieron el presidente del Congreso, cuando yo le propuse que fuera Maribel Espinosa, que era la otra persona que yo quería proponer, Mel me dijo, bueno, si vos querés perder la prerrogativa de poner al presidente del Congreso, ponela a ella y ninguno de los diputados de Libre va a votar. No cree, y me disculpe el término que voy a utilizar, que usted debió a esa altura de esas negociaciones tener pleno conocimiento de cómo es la política. Mel sabía que usted podría proponer, pero que si los diputados decidían no votar a favor de su propuesta,
y va a ser otro el presidente del Congreso. ¿A dónde quiero llegar? A preguntarle, ¿no cree que usted en todas estas negociaciones, que por cierto, creo que por ahí viene algún grado de gaste que todo político tiene, no ha sido ingenuo en las negociaciones de las últimas décadas, ingeniero? Yo soy una persona buena. Infortunadamente no tengo la malicia del ladrón, de la persona que anda con marrullerías. Yo soy una persona buena, yo represento a la gente buena y la mayor parte del pueblo hondureño es gente buena. Yo me meto y tengo que confiar, porque desde que yo entré a política nunca me han permitido tener representantes en las mesas electorales, y eso se lo digo a los que cuando me encuentran en la calle me dicen, usted debería participar solo. No puedo participar solo porque no tengo representante, no me permite el sistema que antes estaba conformado por el Partido Liberal y el Partido Nacional, no me permitieron tener ni representante en la mesa, ni representante en el Consejo Nacional Electoral. Y cuando se hicieron el nudo con el Partido Libre, los tres partidos no me permiten tampoco ni tener representante en las mesas, ni tampoco tener representante en los órganos electorales. Entonces, yo gané la elección de 2013, si a mí me lo confesó Juan Orlando Hernández, pero entonces, así de frente a frente. Eso le demuestra que le ha hecho falta algo. Le ha hecho falta algo para poder consolidar esos triunfos que usted afirma ha obtenido. ¿Qué es lo que le ha hecho falta? ¿Qué respaldo le ha hecho falta? ¿Qué le ha faltado como político para materializar esa afectividad popular con que comenzó usted a involucrarse en la política? Es que yo no entré por la afectividad popular, entré por el conocimiento que siempre tuve, gracias a los estudios, de que el país es un país robado, que han tenido presidentes ladrones, que no han tomado las decisiones adecuadas. Pero yo me refiero al afecto popular que despertó, a eso me refiero. ¿Por qué no ha logrado materializar ese afecto popular? ¿Qué es lo que le ha faltado? Usted dice, Juan Orlando me dijo que yo gané las elecciones. Bueno, pero ¿por qué no fue presidente? ¿Qué es lo que le ha faltado? Por eso es que también yo hablé si no ha tenido algún nivel de ingenuidad en estos últimos años, porque en la política yo no conozco a ningún político en el mundo que sea totalmente y al 100% bueno. Algún nivel de malicia y de estrategias. Bueno, estrategia es otra cosa. Debe tener. Estrategia es otra cosa. Y los que no tienen estrategia utilizan la malicia. Sí, pero esos son delincuentes, porque por ejemplo, Milei en Argentina tiene un sistema que lo protege para respetar el voto popular. Bernardo Arévalo en Guatemala tuvo un sistema que le protege sus votos. Pero Salvador Narrala, ni con el PAC, ni con ninguna participación ha tenido quien le defienda los votos. Porque usted no se ha organizado en todo el territorio. No, nos hemos organizado, pero ¿qué quieren a cambio los políticos? O sea, en Honduras la clase política está infestada, está llena de ladrones. La calidad humana de las personas que han llegado al Congreso Nacional, que han manejado los ministerios, es una muy baja calidad. Cuando aquí vienen los funcionarios internacionales y hablamos, obviamente off the records, reconocen que la calidad de las personas con las cuales hablan es una calidad muy baja, no solamente en la parte moral, pero también en la parte de conocimientos. Entonces, yo me metí a un ambiente en el que tenés que comprar a la gente. Yo no estoy dispuesto a pagarle a un diputado para que haga una moción para que yo tenga posibilidades de ganar. El pueblo es el que debe reclamarle a la gente. Pero nunca estuvo plenamente organizado en todos los municipios del país, y cuando usted reclama, no había nadie que defendiera los votos de Narrala. ¿Por qué? Porque no terminó de organizarse en los 298 municipios y a tener las mesas electorales con sus debidos representantes. El robo me lo hicieron en los lugares donde estaba organizado. Sí, en el 2013, hay un periodista que se llama Santiago Serna, ¿lo conoces? Sí, claro. Bueno, él tiene los datos. Yo en el departamento de Cortés con el PAC, Partido de Anticorrupción, logré el 85% de los votos, 85%, tanto para presidente como para diputado. Y eso fue general en todo el país. A las 7 de la noche del 24 de noviembre de 2013 cortaron la energía y los votos de Juan Orlando Hernández, que era cuarto lugar, me los pasaron a mí y a él le pasaron los míos.
yo pudiese concluir en este momento que llevamos unos 6-7 minutos de la entrevista, No, más llevamos yo. que usted es demasiado bueno como persona o muy arriba del nivel de escolaridad de los hondureños y de los políticos hondureños, que no cabe en la política tradicional del país. ¿Y entonces qué debo hacer? ¿Cobardemente retirarme? No. ¿Qué me propones? Mi pregunta justamente va orientada a eso. Usted es muy bueno como persona y su nivel de escolaridad, de intelecto, arriba del promedio de los políticos hondureños, ¿cabe o no cabe en la política nacional? Yo creo que sí quepo, en la medida que la gente política quiera soltar el secuestro que tiene de todas las instituciones. Nadie se lo va a soltar para entregárselo, nadie. Yo no conozco ningún partido político en el mundo que se sacrifique para entregarle el poder a otro partido político. ¿Cómo lo va a lograr entonces? Mira, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica metieron presos presidentes ladrones, y en Honduras no. O sea, en Honduras no hay justicia, no existió la justicia nunca. Lamentablemente. Entonces yo entro a un lugar como una persona ingenua, buena, que cree que la justicia va a actuar. La justicia no actúa. Aquí Estados Unidos es el que nos ayuda. Ahora, los problemas del país yo los conozco. O sea, no es que yo sea popular simplemente porque salgo en la tele. No, yo conozco los problemas y sé cómo resolverlos. Yo sé cuáles son los problemas y cómo se pueden resolver. Y si yo hubiera tenido el año, ahorita si yo tuviera la posibilidad de mandar, yo hubiera invertido un montón de cosas, carreteras, que el país no tiene, a unos costos bajísimos. Hubiera arreglado todas esas 12.000 escuelas por 200.000 lempiras cada una, que al gobierno le cuestan 6 millones cada una porque tienen que darle raja a todos los ladrones intermediarios. Por ejemplo, una carretera de aquí a Choluteca directa, de aquí a Choluteca, ¿tú has ido a Choluteca? Sí. ¿Cuántas horas te demoras? Sí. Te demoras como 4 horas, ¿verdad? Bueno, con una carretera recta de 75 kilómetros que me costaría, tal vez, con todos los problemas que haya, 75 millones de dólares, yo lo hago en 75 kilómetros y el tramo en vez de 4 horas me demoro 1 hora. O de aquí a Palmerola por 40 millones de dólares. Esas cosas valen mucho menos que lo que cuesta el CAF. La carretera costera que les propuse en el año 2012, en la primera participación, para unir Trujillo con Puerto Cortés y hacer proyectos que la gente quiere hacer, los empresarios quieren venir aquí a invertir, siempre y cuando haya una persona honesta. Los empresarios que vinieron el año pasado aquí quisieron hablar conmigo y los que hablaron conmigo me dijeron, con usted invierto en proyectos de infraestructura, aeropuertos, en proyectos de ganadería, de agricultura, pero con usted, no con estos que están en el poder. Bueno, pero le están pasando los años, le están pasando los cuatrenios, no se convierte en presidente, sigue manejando el discurso de lo que puede hacer, pero no logra materializar en hechos concretos todo eso que usted quiere hacer por Honduras, porque no llega. Le está pasando la misma de Mbappé, se está envejeciendo en el PSG, atormentado, encarcelado en ese oro del PSG, sin obtener Champions League, sin figurar como el gran futbolista que lo es. Yo hago ese símil, ya que nos gusta a ambos el deporte, que a usted le están pasando los años, le están pasando las décadas y se está quedando sin la presidencia. Pero tomé la decisión, ya que es que no me permite el statu quo, no me permite tener representante para defender los votos, no me permiten. Yo puedo tener estructurado todo el país, pero no me permiten tener representantes en las mesas, como no me lo permitieron. Entonces tuve que hacer alianza con el que me pareció que tenía las mejores ideas, que fue el Partido Libre las últimas 2 veces. Entonces no se puede en Honduras, porque la gente son delincuentes. Los que se meten a política, en su mayoría, se meten para robar. Ya le voy a presentar un caso de un país parecido al nuestro. ¿Cómo cuál? El Salvador. Si El Salvador es un país parecido al nuestro. Pero El Salvador es un país plano y pequeño. Mire cómo rompió Nayib Bukele. Correcto, pero teniendo representantes. Todo ese tradicionalismo. En esos países no se permite que a una persona no se le deje tener representantes en las mesas y en el Consejo Electoral. En Honduras sí. En Honduras el enemigo es narrarla. Mira, la primera medida que tomaron, cuando yo, en mi primera participación, antes de que yo entrara, le pagaban 500 lempiras a los que cuidaban las mesas.
lo quitaron a partir de que entré yo a política. Han tomado un montón de decisiones y tienen secuestrado, así como tienen secuestrado el Tribunal Superior de Cuentas, solo 3, como tienen secuestrada la Fiscalía, solo los 3 partidos para protegerse entre ellos mismos, de la misma manera tienen secuestrado el Tribunal Nacional Electoral. Bueno, entonces, eso me hace preguntarle para que responda en la siguiente pausa comercial. ¿Seguirá en política? ¿Cabe en la política nacional Salvador Narrala? ¿Tiene espacio para triunfar con todos los obstáculos que él dice se enfrenta en la política nacional Salvador Narrala? No es que él dice que existen esos obstáculos. Materializará su advertencia que en los próximos días renunciaría al gobierno. Quiere seguir luchando por convertirse en presidente del país, no obstante las dificultades que enfrenta. ¿Qué pasa con Salvador Narrala? Los años en el tiempo biológico pasan para él, pasan los años en la historia del país, seguramente van a surgir nuevas opciones y liderazgos políticos que lograrán lo que él no ha logrado todavía. Entonces, ¿qué le depara el futuro a Salvador Narrala? ¿O qué está haciendo Salvador Narrala para romper ese tradicionalismo y lograr que esa popularidad que históricamente ha tenido se materialice efectivamente en un respaldo que lo haga presidente del país? Luz Madrid con la pregunta y nos iríamos a la primera pausa comercial. Claro que sí, muy buenos días, licenciado Renato, a nuestro invitado y por supuesto a nuestros televidentes en pantalla. El tema del día, recuerda, su opinión es importante, compártala con nosotros a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos presentes en todas las redes sociales como @Frente a Frente HN. ¿Cuál es el futuro del designado presidencial Salvador Narrala? ¿Se queda o se va del gobierno? Recuerde opinar, su opinión es importante y estaremos dándole lectura en el transcurso del programa de hoy. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Es presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales. Rubén Fiallos comparte a través de Twitter. Si sigue con alianzas con los cachurecos, seguramente su futuro es en la cárcel. Salvador es un instrumento de la derecha para desestabilizar. Siempre lo ha sido. Que renuncie y se dedique a hacer campaña con sus aliados cachurecos. Buenos días, pienso que solo en papel ha sido designado y debe retirarse ya de ese círculo de pícaros que están terminando con Honduras, específicamente el maléfico de Mel Zelaya. Y excelente inicio del BOC y la consigna es que el familión se va. Gracias por compartir su opinión, continúelo haciendo a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. No, yo le voy a decir algo. Yo le hago las preguntas al ingeniero Narrala con todo el respeto, porque yo le tengo una admiración muy personal como comunicadora al ingeniero Salvador Narrala, se lo digo con toda franqueza. Uno puede disentir de su quehacer político en algún momento, pero eso no quita que este servidor no solo le tenga estima porque somos compañeros de empresa, sino que lo respete como comunicador. Y además, que también, al igual que muchos hondureños, nos ha despertado simpatías en las últimas décadas, porque quien lo hizo popular fue la televisión y nuestra empresa. Se ganó el afecto de la gente por lo que él hizo como comunicador social. Y luego despertó el interés en la gente por su discurso anticorrupción. Ese fue el otro punto clave. Despertó un apoyo popular por su discurso anticorrupción. Pero me dice el ingeniero Renato, ¿qué es lo que estás planteando? ¿Que me retire de la política? ¿Eso es lo que crees, que me retire de la política? Para nada, pero debe llegar un momento en que las estrategias para lograr la presidencia debe llevarlas a un nivel más alto. Es lo que está reclamando la gente, por eso el enfoque al inicio ha sido ese, porque ahora usted es el gran convocante de ese bloque de oposición ciudadana. Pero el sistema electoral está cooptado, está secuestrado. Yo no tengo representantes.
en el Consejo Nacional Electoral ni siquiera me han querido dar un suplente. En el Consejo Nacional Electoral me han puesto todas las trabas, primero con el PAC, ahora con el PSH. ¿Por qué? Porque ellos saben que si yo compito en igualdad de condiciones de defensa, les gano por goleada. Pero Libre en las primeras elecciones participó sin representación y tenía la misma lucha suya. Pero son los mismos, el Partido Libre, Mel Zelaya, si Mel Zelaya es del Partido Liberal, él fue el que rompió el Partido Liberal. Esa es la realidad. O sea, la gente buena no tiene espacio en un país donde el clientelismo político, te compran a los diputados, te compran a toda la gente, te la compran. O sea, es un mundo sucio en el que yo pretendo actuar limpiamente. Yo le cedí la candidatura a Xiomara Castro. Ese acto de generosidad, por ejemplo, que yo tuve para quitar al delincuente que está preso, Juan Orlando Hernández, ¿tiene algún valor? ¿Cómo iba a pensar yo que dándole la candidatura a ella, a Xiomara Castro, iba a recibir de paga que no me dejaran gobernar? No por mí. Cuando ustedes dicen el futuro de Salvador Narrala, da lo mismo el futuro de Salvador Narrala. Lo que importa es el futuro de Honduras. ¿Cómo están los números? ¿Qué pasó en Honduras durante toda la época de Juan Orlando Hernández? Pero es que hay mucha gente que lo sigue y quiere saber qué es lo que va a hacer. Yo estoy participando. ¿Qué estrategia va a utilizar para romper todo este esquema que le impide llegar a donde usted quiere? Convocamos a un bloque de oposición que tuvo una marcha, como tú has dicho, multitudinaria el sábado. 20.000 personas acudieron. No es una alianza política. Yo no me estoy uniendo con el Partido Nacional. No me estoy uniendo tampoco con el Partido Liberal. Y no me vuelvo a unir con nada que huela al Partido Libre. Entonces, ¿qué se puede hacer en Honduras? Un bloque de oposición para que el gobierno enderece su rumbo. Ahora, de cara a las próximas elecciones, yo necesito renunciar del puesto que tengo. Pero la gente, el 99% de la gente que me mira en la calle cuando me preguntan, me dice, por favor no renuncie. Porque la gente cree que renunciar significa salirme de la política. Renunciar, para todos los que me están viendo, significa cumplir con un requisito necesario para poder participar en la próxima elección. Yo no estoy abandonando la política, tengo que renunciar a ese puesto de designado presidencial que el Congreso tiene que arreglar, porque no puede ser que el designado presidencial solo tenga como funciones las que le ordene el presidente de la República, y si el presidente de la República le dice que no haga nada, pues no hace nada. Cuando yo le propuse a Xiomara Castro y a Mel Zelaya, que es realmente la persona que hace las cosas ahí, manejar la parte de anticorrupción, la parte del Ministerio de Transparencia, pusieron a Mundo Orellana. Manejar desde arriba, no ser el jefe. La parte de deportes, tampoco quisieron. La parte de gobierno digital, para conectar todas las entidades del gobierno, tampoco aceptaron. No aceptan porque ellos lo que quieren es robar. Entonces, ¿por qué amenaza con renunciar? ¿Por incomodidad con su rol dentro del gobierno o porque seguirá usted con la aspiración de ser presidente de la República? La aspiración mía de ser presidente continuará. Ok, continuará. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé. No lo sé porque la clase política, los tres partidos políticos que dominan este tinglado del Consejo Electoral están señalados por robo y por narcotráfico y por lavado de activos. Entonces no hay por dónde pasar. Y yo intento, con la ayuda del pueblo que me sigue, buscar un camino para pasar, para rescatar Honduras. En este momento el país está directamente al hoyo. ¿Por qué? Porque nunca hablamos de cambiar la forma de gobierno cuando hicimos la alianza con el Partido Libre. Hablamos de arreglar el país, de eliminar al narcotraficante, que parar el robo. Pero esta gente, ¿qué hizo? Metió a toda su familia. O sea, yo no me metí al gobierno para arreglarle la vida a la familia de Xiomara, a la familia de Rixi Moncada y a ese montón de personas que con nepotismo ellos han colocado en diferentes cosas. Y te digo una cosa, cuando yo reclamo esto, no reclamo por gente mía, porque yo no tengo ninguna persona a la cual darle chamba. Pero con ese discurso, porque me parece que hay alguna ambigüedad, ingeniero, en ese discurso, debilita sus aspiraciones, porque la gente piensa, Narrala en un país como el de Honduras no sabe cómo llegar a la presidencia.
porque está secuestrado por 3 partidos ladrones, por eso. Pero la gente lo admiraría más si usted estuviese elaborando las estrategias para romper ese bloqueo de los 3 partidos ladrones que dice le impiden conseguir sus objetivos. ¿No tienes duda de que los 3 partidos sean ladrones? No, usted es el que lo está diciendo. Yo lo digo, claro que lo digo, pero si está comprobado, todos han robado. Pero la gente quiere un liderazgo que le dé certidumbre, que sepa y le diga cómo hacer las cosas. Yo le digo al pueblo, conmigo tenés trabajo. Si te interesa tener trabajo, por supuesto. El año pasado les propuse el negocio del cáñamo, 170.000 empleos en el primer año, 170.000 en el segundo. 170.000 empleos representan 850.000 personas comiendo. El gran problema de Honduras es que se acentúa la migración, se van del país. Y qué bueno que se van del país, parece increíble, porque la gente que se va del país cumple 2 funciones, mantener la economía nacional y además progresar. Pero el gran problema es que usted no sabe cómo llegar a la presidencia todavía. En un país donde está secuestrado, hay que eliminar ese Consejo Nacional Electoral, hay que eliminar el Tribunal de Cuentas, todos esos hay que formarlos con gente nueva, no con delincuentes, hombre. Yo cuando veo aquí tus entrevistas y veo unos delincuentillos que simplemente se ponen saco y corbata, cuando eran unos tremendos vagos, ignorantes y ladrones y llegaron y son diputados. Pero usted debe entender que esta élite política que usted cuestiona y rechaza no le va a entregar fácilmente el poder a Narrala. Usted tiene que luchar. Pero que me dejen competir en igualdad de condiciones. Busque los mecanismos, cómo logra competir en igualdad de condiciones. Sí, lo que me ofrecen, que vote a favor. No necesariamente, entonces se convierte como uno de ellos. Lo que ofrecen es que vote a favor del CAF, ¿de acuerdo? Que vote a favor de la ley de injusticia tributaria, ¿de acuerdo? Para que ellos, que ya me engañaron, me den alguna posibilidad de tener representantes en los organismos electorales. Eso ofrecen. O sea, aquí todo es pagado. Hay que decir que no han robado. Hay que apoyarlos en sus gestiones contra el pueblo hondureño. Yo propuse eliminar el número de diputados del Congreso Nacional en el año 2014, de 128 a 64. Lo engavetaron. No solamente se puede dar negocio con el cáñamo. Si yo pongo a construir todas esas carreteras que te digo, gasto menos que lo que están gastando en el CAF. El adherirse al CAF, que simplemente es darle a Mel Zelaya una billetera de 4.600 millones de dólares. Porque el CAF no condiciona el pisto, en lo que vos lo querás usar, lo podés usar. A diferencia del Fondo Monetario Internacional, que el 80% lo tenés que invertir en cosas que le sirvan al pueblo. Entonces, la construcción de los hospitales, si a Mateu le daban el pisto en marzo, a un mes de gobierno le daban el dinero para construir un hospital, y Mel le dijo que no, que esas cosas las tenía que aprobar él, desde el principio se lo dijo, y no ofrecieron después el otro día 5 hospitales, después 8, ¿dónde están construyendo el primero? En ninguna parte. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer cosas, lo de ellos es simplemente mantener el statu quo y darle chamba a la familia y a un montón de ineptos y meter en el pueblo la ideología que empobreció a Venezuela y a Cuba. Yo no quiero eso. O sea, el país en este momento está tirado en la lona, los hospitales desabastecidos. Las decisiones que han tomado las toman a lo bruto. Por ejemplo, eliminar los fideicomisos, sí había que eliminarlos, pero no todos de un solo, porque beneficiaron sin darse cuenta. En su sublime ignorancia beneficiaron a gente que pagaba a través de los fideicomisos. Los hospitales quedaron desabastecidos al eliminar el fideicomiso de salud. Entonces, voy a eliminar el fideicomiso de salud. Entonces, pongo un comité que se va a preocupar de abastecer y resolver el problema que tenía administrativamente el banco que lo manejaba. Tengo el deber de repreguntarle por todo lo que estoy escuchando. ¿No cree que se está envejeciendo con ese discurso y que el gran objetivo final de llegar a la presidencia cada día se vuelve más distante? Es que yo no entiendo cómo un político con todo ese respaldo popular que ha tenido usted y que creo sigue teniendo, no logra romper ese esquema. Vamos a ver, le voy a plantear algo.
Hace unos 5 días estaba escuchando una entrevista que se le hacía a un asesor argentino que creo que ya ha venido a asesorar aquí a alguna gente. No me interesa si es de derecha o de izquierda, Jaime Durán Barba, que le estaban preguntando por América Latina y habló de toda América Latina. Y me interesó lo que dijo Jaime Durán Barba. Que los pueblos de América Latina están respaldando políticamente y con sus votos en este momento, y sobre todo la juventud, aquellos liderazgos, hombres o mujeres, que surgen sin tener cercanía con el partidismo tradicional de América Latina. Porque en esos países existen las elecciones libres, no está secuestrado el sistema que controla los votos. Por eso, en Honduras está secuestrado y secuestrado por delincuentes. Los 3 partidos que le han robado a Honduras tienen secuestrado el sistema electoral, y también el sistema de justicia, y también el Tribunal Superior de Cuentas. ¿No cree que le hace falta a usted invertir más en asesorías con comprobada experiencia, que le quiten de la cabeza que usted no es presidente porque no lo dejan, cuando un líder lo que debe hacer es romper ese bloqueo que le hacen para no llegar? La forma como lo rompimos fue haciendo la alianza con esas personas que infortunadamente mostraron que son mala clase. La familia Zelaya, ellos mostraron que son mala clase, se les entregó la candidatura, pero en el entendido que ellos, ninguno, ahí salvo 2 o 3 personas, el resto no tiene las capacidades. Yo te puedo poner un gabinete de lujo independientemente de los partidos, esa ha sido la idea. No me voy a ir yo a construir las carreteras, ni a darle el 100% de comisión a la empresa que contrate, ni continuar con el bacheo que no sirve para nada en Tegucigalpa. Hay que resolver los problemas de raíz y dejar a un lado la comisión que se le da a un montón de gente en Honduras con el pisto que al pueblo le serviría para comer. Yo soy una persona austera, yo sé manejar fondos, sé evaluar proyectos. Aquí, si vos querés venir a invertir, me lo presentás, yo se lo doy a mis expertos, y cuando los expertos hacen el análisis y me lo presentan, yo entiendo lo que me están dando. A diferencia de muchos presidentes que ha tenido Honduras que no, ni el anterior entendía, era muy astuto para los negocios, para ver qué raja podía agarrar en cada negocio, pero no era astuto para poder saber si ese proyecto que le convenía al país lo podía entregar sin necesidad de cortar una comisión para él y para los que le rodeaban. No sé francamente al escucharlos si los Zelaya le han demostrado que tienen más colmillo, más experiencia en esto de la política, porque usted sigue quejándose de los Zelaya como un obstáculo para sus aspiraciones políticas, y ha tropezado varias veces con la misma piedra. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Mire, como periodista estoy obligado a preguntarle, ¿no cree que le falta un poquito más de asesoramiento con todo el potencial de Narrala y el respaldo popular con que aún goza Narrala? ¿No cree que le falta un poquito más de asesoramiento para hacer trascender la queja a pasos cualitativos más agresivos dentro de la democracia para romper este bloqueo que tiene? Se lo digo al pueblo. Tengo derecho a tener representantes en el Consejo Nacional Electoral y en las mesas electorales. Tengo derecho, te pregunto a ti y al pueblo. Claro que lo tiene. Pero nunca me lo dieron. Pero no me lo dan porque ellos tienen temor. Mira, tiene la Alianza Patriótica tiene representante ahí en el Consejo Nacional. Yo no tengo, ni tuve. Tuvo la Democracia Cristiana, tuvo el PINU. El único que no ha tenido es Narrala. Es más, confesiones de algunos nacionalistas que están metidos en el tinglado político. Mel Zelaya pidió que no te dieran representante. Claro, ¿cómo le vas a dar representante a la persona que te puede ganar las elecciones? Ellos saben. ¿O no cree que le hace falta capacidad de negociación sin corromperse? Es que no hay manera de negociar sin corromper. Yo no te voy a dar el CAS para que te robes 5.000 millones de dólares a cambio de que me des un representante. ¿Cuántas cosas, cuando hemos estado con diputados con el PAC, siempre estaban pidiendo que aprobáramos cosas, que votáramos a favor de ellos, a favor de delincuentes? O sea, nosotros tenemos 9 representantes en el Congreso Nacional, pero son 128. Si esos 9 fueran de 64, podríamos incidir.
¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Específicamente la señora Rixi Moncada, en diciembre del 2021, como jefa del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hizo? Quitarme 15 diputados, porque era muy complicado tener un partido con 25 diputados, un partido honrado, un partido decente. Preferible tener un partido donde la gente busca dinero, porque para eso están los diputados en el Congreso, por eso los compran. No hay gente en el Congreso, en su mayoría, por supuesto, que realmente sea gente sincera y buena, que no se deje comprar. Entonces, cuando me hablan de la palabra negociación, yo no estoy negociando nada, yo lo hago por Honduras. Si quiere el pueblo hondureño que yo tenga representantes, que yo participe, debo tener representantes. ¿Cómo lo logré? Haciendo una alianza con los que me parecían mejores en ese momento para sacar al delincuente que mandamos preso a Nueva York. Eso es. Ahorita, por ejemplo, el bloque de oposición que se formó, ahí hay liberales, nacionalistas, del PSH y sobre todo del partido más grande de Honduras. ¿Cuál es el partido más grande de Honduras? El partido independiente, de los que no tienen partido, que representamos el 50% de la gente. Pueblo, esa gente es la que asiste a las marchas, esa gente es la que quiere que haya una persona que lo saque del hoyo, que le genere empleo. El pueblo que me está viendo lo que ocupa es comer, y yo sé cómo darte empleo. Si vos tenés empleo, comés, tenés acceso a la medicina y a la educación. Paralelamente, hay que construirte lo que no te han construido estos ladrones que gobernaron en los últimos 12 años. No te construyeron hospitales, no te construyeron escuelas, no te dieron internet, no te dieron las facilidades del mundo moderno. Yo te las puedo dar, pero para llegar tengo que negociar, me dices tú. No, pero escuche lo que le dije. Es que yo no conozco a ningún político en el mundo que haya logrado todo sin hacer negociaciones. Por eso le digo, cuando yo hablo de negociaciones, hablo dentro de una base ética y moral. Yo no le estoy hablando de las negociaciones estilo Honduras, porque el riesgo suyo es que la gente se esté aburriendo del mismo discurso, que muy pronto se aburra del discurso de Salvador Narrala y diga: un hombre con buenas intenciones para Honduras, que maduró, se hizo viejo, pero no pasó de ahí porque nunca logró romper el esquema. Y usted mismo se debilite si la gente ve que Salvador le falta algo más, no sé si de agallas, estrategia o asesoramiento para que logre vencer ese muro que le impide ser. Soy idealista, claro que soy idealista, mira, pero también conozco las experiencias de muchos políticos como usted en América Latina. Es que América Latina lograron no vencer. puedes comparar América Latina con Honduras, porque Honduras tiene secuestrado su sistema electoral. Esa es la realidad. Es como el sistema de justicia. Honduras tiene su sistema de justicia secuestrado por políticos ladrones que conducen los partidos políticos. Entonces, yo sinceramente les Entonces digo, nunca llegará a ser presidente. no, claro que voy a llegar a ser presidente. ¿Pero cómo? Bueno, estamos buscando no negociar con cosas de corrupción. Vamos entonces, es el bloque de oposición ciudadana la herramienta, porque él es el convocante de ese bloque, que lo utiliza para su proyecto político, porque algunos piensan lo contrario. Dicen que quien lo está utilizando a él, aunque él sea el convocante del BOC, es el Partido Nacional. Por eso yo esta mañana quiero saber, y por eso la pregunta, el futuro de Narrala. ¿Podemos tener certidumbre de que Narrala sigue en la política? Que Narrala algún día, más temprano que tarde, porque mucha gente tiende a desesperarse y a aburrirse, va a lograr realmente con estrategia dar ese salto que le hace falta? Mira, yo quería mostrar unos cuadros sobre la migración hondureña. 2 millones de personas hondureñas viven en Estados Unidos y el sistema no los deja votar. No los deja votar, no los censa, no les entrega las identidades. Ni el gobierno anterior durante 12 años, ni tampoco este gobierno, porque son gente que votaría por Narrala. Entonces, ¿por qué no los dejan votar? Solo votaron 2.000 personas la vez pasada. De 2 millones votaron 2.000. El sistema no los deja votar. Entonces, ¿en qué estamos? Si no te dejan votar a la gente que te alimenta, que te manda 30 millones de dólares diarios, el país del mundo, que depende más de la remesa, se llama Honduras. Y eso te quería demostrar en un cuadro. Su opinión, Midense Rivera,
No puede renunciar, es un cargo de elección popular, tiene mandato del pueblo y el mensaje que daría es que al verla difícil saldrá corriendo, siempre. Alex, si el gobierno actual no le teme que lo destituyan para evitar sanciones legales. Jeremías comparte que aproveche a Vox para aprobar el voto electrónico. Fernando Murcia hoy hace alianzas con los saqueadores del Estado, con los que están con el crimen organizado. Hoy se confabula con los que la Fiscalía de New York los llama organización criminal. Y lo interesante de esto es quién va a financiar esas campañas. Él sabe que el Partido Nacional es el más grande y que concentra a la mayoría de los hondureños, así que si quiere que Honduras se levante es con los azules. Leticia Vázquez comparte, es importante que los líderes políticos rindan cuentas por sus decisiones y acciones, especialmente cuando se trata de cuestiones de corrupción y respeto a la Constitución. Giselle Romero, la percepción negativa de Nasrallah se ha visto acentuada por su decisión de aliarse nuevamente con figuras relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia, lo que ha despertado dudas sobre su integridad política. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo solo en Óptica La Curazao. Primero, yo no me he aliado con el Partido Nacional. Fui el primero que habló en Honduras de anticorrupción, ¿o no? El primero que le dijo... Popularizó el tema anticorrupción. Lo hizo visible. Y la palabra anticorrupción. Lo masificó. La palabra anticorrupción era prohibida. ¿Le vas a poner anticorrupción al partido? Estás loco, me dijeron. Si aquí todos somos corruptos, me dijeron algunos empresarios. En el 2013 yo participé y saqué 13 diputados, que me dejó en 13 Juan Orlando Hernández, me quitó también un montón de diputados con el Partido Salvador de Honduras porque me eliminó un montón de votos en diferentes partes del país. Entonces, en 2017 hice una alianza y fui presidente. En 2017 yo gané el mundo entero, ¿o no estás de acuerdo? ¿Quién ganó en 2017? Salvador Nasrallah. ¿Quién no lo dejó ser presidente? Un acuerdo político entre Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández. Me acuerdo el día, llamo a Mel Zelaya para que me acompañe a reclamar por la toma de posesión, que el país estaba militarizado, y me dijo, tranquilo, me dijo, ay, llegaste como a las 8, yo estaba a las 6 de la mañana, la noche previa, yo estuve al borde del Estadio Nacional, Mel Zelaya no quiso llegar. Ahora, estos que escriben en las redes son de call center, o sea, yo no tengo call center, todos estos lo que tratan ahora es de asociarme con el Partido Nacional. Yo no tengo nada que ver con el Partido Nacional. El Partido Nacional es una fuerza que integra el BOC, al igual que la integra el Partido Liberal. Y la integra el partido más grande de Honduras, que es el Partido Independiente, donde está la mayor parte de la gente, que anda buscando una solución. La gente que está metida en política sabe perfectamente que en el 2013 y en el 2017 el ladrón se llama David Matamoros, el que me robó a mí, David Matamoros. Representante que tenía Juan Orlando Hernández ahí, él fue el que robó las elecciones. Y mira, ¿dónde está? ¿Fue juzgado? No. ¿Está preso? No. Entonces, esta gente es intocable, pese a que el mundo entero supo que me robaron a mí las elecciones. Pero yo no vine a hablar de eso. Yo quería fundamentalmente decirte qué cosas son las que hay que hacer en Honduras y cuáles cosas son las que están mal. Honduras tiene 30 millones de dólares entrando diariamente como remesa. ¿Tenés el cuadro? Mandé un cuadro, no sé si lo tienen ahí. Ya aparece en pantalla, ya aparece en pantalla. A ver, ¿dónde está? No lo veo. Sí, puede mira, pasar a este plasma, o cualquiera de los dos. Usted elija. Mira, ve, Honduras, hay un gran problema en Honduras y es que cuando los periodistas dan la información hablan de datos absolutos y no de datos relativos. Honduras, por ejemplo, 8.686 millones de dólares representan el 27.39 como porcentaje del PIB. Ahora, yo sé que estoy hablando de porcentajes y mucha gente no sabe los porcentajes. Okay. Fíjense, países como México, este es solamente de Latinoamérica. México, por ejemplo, recibe 60.300 millones de dólares.
pero solo representan el 4.4% de su Producto Interno Bruto. En cambio, si ven aquí, de todos los países que reciben remesas, el que depende de las remesas más es Honduras, porque es el 27.39% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ese dato... El PIB, el Producto Interno Bruto, es la riqueza que acumula el país. Es toda la riqueza que acumula el país. Desde el informal, el empresario formal. Y lo que está diciendo él es que de toda esa riqueza del país, que yo creo en este momento son 600.000, 700.000 millones, algo así, el 27.39% son remesas. Son remesas. O sea que somos dependientes de la remesa. Sin embargo, no le damos la oportunidad a los que mandan las remesas de votar. En el año 2013 votaron con un gran esfuerzo 5.000 personas en Estados Unidos, solo 5.000. No porque no quisieran, sino porque no les dan identidad y además no tienen suficientes lugares, no habilitan suficientes lugares. Es un robo el que han hecho cada vez que mandan a identificar personas. Es más, yo les conseguí ahorita, a través de un amigo, el consulado móvil de Tampa. Yo fui la persona que les consiguió eso. Entonces, Honduras depende de sus remesas. No produce nada aquí para que la gente se quede trabajando en Honduras. Y a esa gente que se va para allá, prácticamente le baja la carga al gobierno, porque esa gente que se va para allá ya no necesita educación, ya no necesita hospitales, seguridad social, toda esa cosa. Entonces, el país realmente depende de esa gente. A esa gente, el gobierno, en vez de estar hablando con China, debería estar gestionando el TPS. Tienen un asesor, Hugo Lorenz, que gana $90.000 mensuales. ¿Sabían? Sé que es asesor y que tiene un salario, no sabía la cantidad. Pero $90.000, con esos $90.000 se puede hacer un montón de cosas. Como por ejemplo, ¿qué ha hecho Hugo Lorenz para gestionar el nuevo TPS? Para la gente que vive allá, que tiene miedo, que no puede actuar y que por su condición recibe menos dinero del que reciben personas que sí están con documentos. Ni siquiera les dan un documento de identidad. Entonces, yo abogo aquí para que les den a todas estas personas que viven en Estados Unidos. Este dato de aquí es el dato oficial del Banco Central. En realidad esto es 30%. Y la cantidad de divisas que se recibe no son 31.718, sino que son 30 millones de dólares diarios, que representan arriba de 10.000 millones. O sea, somos mucho más dependientes de los datos oficiales, porque hay un montón de remesadores que son informales, que llevan y traen dinero. Por ahí tenía otro cuadro, pero queda claro aquí, o sea, ningún país, ni México, ni Guatemala, ni República Dominicana, oye, ¿sabes cuánto recibe por turismo República Dominicana? Esta cantidad, 9.900, lo recibe internamente como parte de su Producto Interno Bruto. Sí, es que tiene una industria turística enorme, de las mejores. Pero tienen menos playas que Honduras. Pero lo que está reclamando él es que esta gente que se va y que nos hace que el PIB crezca con el envío de sus remesas, no tiene opción a votar porque no le dan identidad. No le dan identidad, sí. Eso es lo que estoy escuchando. Y tampoco tiene opción a ganar lo que podría ganar en Estados Unidos cuando es empleado. Pero felizmente muchos se convierten en empresarios. Entonces, está todo diseñado en el secuestro del sistema electoral, está todo diseñado para que la gente se vaya y no vote. Bueno, miren, la gente no sabe aquí todo lo que uno pasa. La gente no sabe todo lo que uno pasa. Desde un panelista, una panelista, porque me ha sucedido, porque hay alguien del gobierno que nos está llamando, y que me dice, si tal persona se sienta aquí en este panel, yo me voy. Me ha sucedido como 3, 4, 5 veces. Pero mire, hay que debatir. Hay que debatir. Si usted tiene la razón, ¿cuál es el temor a debatir? Entonces, si narrara todas las anécdotas que me han pasado aquí,
¿qué hago? Ay, hay que tomar decisiones. Está el ministro de la Presidencia, que yo creo que usted lo considera una persona educada. Te puedo mostrar las cartas que le hicieron firmar. No vine realmente a eso, pero yo creo que ya hablé suficiente. Igual me puedo retirar y que te llamen los demás. Realmente aquí te voy a mostrar unas cartas del ministro de la Presidencia, que es efectivamente el más educado dentro de los maleducados, pero que mandó unas cartas que no le corresponde, a él no le corresponde dirigirse a mí. Que llame Xiomara y da la entrada. Que llame Xiomara, o hago un debate con Xiomara. Pero el ministro de la Presidencia es un subalterno mío. O sea, un perro, así como cuando llamaba, un perro de garra, perdón. Así como cuando estábamos hablando contra los narcotraficantes y llamaban los perros de garra. Yo no vine aquí a... No, pero... Es que, mira, si ustedes quieren, yo te explico primero lo que pretendo hacer y que después hable el subalterno mío que me debe respeto. Porque él, aparte de que no fue electo por el pueblo, fue electo por Mel Zelaya, es un subalterno mío. Y él me mandó cartas, porque fue él el que mandó las cartas, para que yo dejara de recibir el presupuesto que estaba recibiendo en el año 2022, el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Pero bueno, si me dejas a mí primero explicar lo que yo quiero hacer, pues yo lo puedo explicar, y si no quieren, pues no tengo ningún problema, te dejo, y que entren todos los mensajitos que te están mandando y eso, porque realmente no quiero venir a perder el tiempo. En Honduras no existe institucionalidad. La gente se sabe más insegura. Es una crisis enorme, política exterior orientada a implantar el comunismo en Honduras, siguiendo modelos dictatoriales de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Las caravanas de venezolanos, de cubanos y nicaragüenses, así ahora las caravanas de hondureños se han incrementado. Se van principalmente para los Estados Unidos, mientras el gobierno hondureño está coqueteando con China, que representa 24 horas de viaje. Entonces, el trato era que íbamos a poner juntos el gabinete, un gabinete que no tuviera un sesgo de partidos políticos. Hay que fusionar un montón de secretarías, le han dado chamba a un montón de gente que no tiene los conocimientos. Y eso trasunta no solamente en que se gasta un montón de dinero, sino que además las secretarías no funcionan. Ha llegado gente que ni siquiera sabe usar la computadora. Hay que cumplirle a Honduras con la Sisi. La Sisi es un engaño, es mentira que quieren la Sisi. Mel Zelaya quiere una Sisi que la maneje él, poner de jefe a tal persona y pagarle él para que haga lo que él quiere, como hace con los ministros. Yo no quiero eso, yo quiero una Sisi manejada por un organismo internacional. Además de las carreteras que te dije, yo construí una carretera de Trujillo a Puerto Cortés y te hago un desarrollo turístico, y van a querer venir a invertir aquí los empresarios, que los conozco, los empresarios que tienen el billete, no 30, 40, 50 millones de dólares, miles de millones que quieren invertir en nuestro país. ¿Qué hicieron, por ejemplo? Ahorita ya van a venir las lluvias. ¿Qué han hecho para evitar las inundaciones del Valle de Sula? Nada, no han hecho absolutamente nada. Se reunieron en junio del año pasado, hace más de un año, y no hicieron absolutamente nada. No han iniciado, ni siquiera han iniciado la construcción de la represa Tablón, Llanitos y Jicatuyo. Una unión de transporte entre Puerto Cortés, Choloma, La Lima, El Progreso, Villanueva. No hay ningún medio, hay que pegar unas tremendas vueltas. ¿Por qué no han hecho esos proyectos? Porque no tienen visión. ¿Por qué no han hecho la carretera para el occidente? Porque siempre meten a un pariente o a un amigo con el cual agarran raja y se roban el dinero. Yo tengo la ventaja que yo no le voy a dar comisión a nadie, ni quiero comisión para mí. Yo voy a cobrar las cosas, voy a pagar con el dinero del gobierno las cosas a lo que cuestan, no a lo que ellos te quieren pagar, porque casi todos tienen cola. Las empresas se les va a acabar eso. Aparte, yo tengo un equipo de gente trabajando conmigo en la parte de conocimientos. O sea, mi equipo es un equipo técnico, no es un equipo de marrullerías y que vengan a hablar y papadas por el estilo. Los emprendedores, por ejemplo, en Honduras, que no tienen apoyo. La ley de justicia tributaria
No es así al cachimbazo que voto todo, como cuando voté los fideicomisos. No, hay que analizar punto por punto. Ahí en el Congreso Nacional están comprando diputados. Y ahí ahorita los que están dispuestos a venderse, están dispuestos, bueno, cada vez quieren recibir más. Yo fui presente cuando se hizo la elección de la Corte Suprema de 2016, cuando le pasaron $500,000 a 4 diputados del partido nuestro, del partido anticorrupción, los compraron. Después me di cuenta que habían repartido mucho más dinero, muchos más millones de dólares con los diputados de otros partidos. Mire, aquí le tengo yo, porque ese es el otro gran objetivo del programa. El análisis que hacía este consultor electoral, político electoral de Argentina, Jaime Durón Barbas, de por quién está votando la gente en América Latina en este momento. Aquí olvídense de la derecha e izquierda. Aquí olvídense que el debate no es si es fascista, no, nacionalista, ultraderechista, por ejemplo, Javier Milei, no, sino los estudiosos de la política en América Latina. ¿Qué están diciendo? ¿Por quién está votando la gente? ¿Por qué perfil de político está votando la gente en América Latina? La gente votó 3 veces seguidas por Nasrallah, pero el Consejo Nacional Electoral o Tribunal Electoral, David Matamoros primero, Rixi Moncada y toda esa gente que ha estado metida ahí, son personas que tienen secuestrado el sistema para que siempre gobiernen los 3 partidos corruptos. Pero me gustaría que escuchara a este asesor argentino, que es bueno escucharlo y ampliar el conocimiento. Voy a la pausa y luego vamos a escuchar al ministro de la Presidencia. Se va a quedar aquí el designado presidencial, porque en efecto, el designado presidencial es un rango más arriba del ministro de la Presidencia. Obviamente, con lo que está diciendo Nasrallah hay discrepancias entre el ministro de la Presidencia y el designado presidencial. ¿Por qué no se conecta Xiomara? Conéctese Xiomara, o que se conecte Mercelaya, que se conecten si tienen valor. Conectate Xiomara, conectate Mercelaya. Vos deberías enfrentar, porque nosotros estamos en el nivel ejecutivo que el pueblo eligió. No me mandes perros de garra. Porque ahorita que yo le voy a publicar la carta, voy a poner aquí en pantalla las cartas que ha mandado el ministro de la Presidencia, cartas insolentes, pero no porque él las quiera hacer, sino que porque se las ordenan hacer. Igual que le ordenaban a Eval Díaz y a esos otros que llamaban en el gobierno anterior. Bueno, escuchamos al ministro de la Presidencia y luego vamos a la pausa comercial. El ministro Rodolfo Pastor de María. Adelante, buenos días, ministro. Muy buenos días, Renato, muy buenos días a tu audiencia, muy buenos días a don Salvador Nasrallah, designado presidencial, efectivamente electo por el pueblo de Honduras como parte de la fórmula presidencial de la presidenta Xiomara Castro, en compañía de 2 designados presidenciales más, doña Doris Gutiérrez y don Florentino, ambos profundamente involucrados en esta tarea difícil que tenemos como gobierno, precisamente de hacerle frente a la realidad crítica que de manera elocuente ha logrado plantear don Salvador Nasrallah, no solamente en tu programa el día de hoy, sino que lleva varios años el ingeniero pues siendo un vocero de la población hondureña, y en don Salvador Nasrallah yo reconozco a un hombre profundamente inteligente y valiente, que fue pieza clave precisamente en confrontar un régimen dictatorial que le hizo muchísimo daño a nuestro país y que nos dejó este país en ruinas, y con la tarea, con la responsabilidad, la obligación de reconstruirlo. Y pues mira, yo quiero dejar perfectamente claro que yo efectivamente soy un servidor público, soy alguien que fue nombrado por la presidenta en el cargo que hoy ostento, y de ninguna manera pretendo tener ningún rango superior al ingeniero, que por supuesto es designado presidencial y se merece el respeto debido. Pero sí quisiera llamar a la reflexión al ingeniero, porque precisamente, ingeniero, usted como designado presidencial tiene una obligación, una responsabilidad ante el pueblo de Honduras, que le confió con su voto ese cargo de enorme relevancia. Y a usted, ingeniero, y las cartas que usted puede mostrar, por supuesto que lo llamo a que lo haga, porque es parte de esa transparencia. A usted se le asignó un presupuesto, ingeniero, superior al de cualquier otro designado. Y se le asignó ese presupuesto porque usted nos presentó
un desglose de cómo lo pensaba utilizar. Y el problema que tuvimos con usted y que yo fui el encargado de planteárselo fue que cuando se le pidió liquidar el uso de ese presupuesto, usted tuvo una gran dificultad en documentarlo, porque había habido no una administración deshonesta, designado. Yo no creo que usted sea un hombre deshonesto, pero sí una administración desordenada de esos recursos. Desordenada de los recursos que no le permitía a usted precisamente demostrarnos a nosotros cómo se había utilizado ese recurso. Y el problema no es de nosotros propiamente, ni es un problema político, es un problema administrativo, de cómo se manejan los recursos en un ámbito público al que se le rinde cuentas a la población. Si usted fuera requerido por cómo ha administrado esos recursos por cualquiera de las autoridades, de las instituciones estatales que se encargan de la rendición de cuentas y la transparencia, usted tendría problemas, destinado, porque no tiene en este momento contratos, por ejemplo, firmados con las personas que le apoyaron en su equipo. Y tuvimos, con muchísimo trabajo y en colaboración con parte de su equipo, tuvimos la oportunidad de documentar parte de ellos y de pagarlos, así como se le ha pagado a usted también, designado, pero con enorme dificultad a ellos porque no había un contrato de por medio. Usted había manejado esos recursos con poco orden, designado, poco orden. Pero más allá de eso, y yo sí quiero aprovechar aquí para llamar al designado a la reflexión. Usted, designado, así como es inteligente, así como ha sido valiente, creo que tiene ideas innovadoras, que tiene todo el derecho, incluso la obligación de plantearle al gobierno. Está comprometido con esa población que le confió con su voto, está comprometido a ser parte constructiva, que no quiere decir dejar de ser crítico, pero que usted tiene que ser coherente precisamente con el planteamiento del que fue parte. Y lo que hemos visto en estos últimos días y estas últimas semanas es que usted ha traicionado sus propios principios y sus propias convicciones con las que se comprometió con la población hondureña, y se ha puesto del lado precisamente de quienes le hicieron todo este daño a Honduras. Y eso me parece que es el problema fundamental, y lo digo con todo respeto, el problema fundamental de usted como una figura pública, la falta de coherencia, de congruencia, el hecho de que esté dispuesto a ir de un lado al otro, a hacer alianzas con un equipo y con otro, sin realmente comprometerse y compenetrarse de los principios de esas causas. El hecho de que usted el día de hoy, por ejemplo, acuse a este gobierno de tener pretensiones de algún tipo de sueño comunista es realmente absurdo, designado. Usted conoce a gran parte del equipo que acompañamos a la presidenta Xiomara Castro, conoce la propuesta, y si bien es perfectamente cierto que es una propuesta que busca transformar profundamente la realidad crítica, trágica de Honduras hoy en día, justamente la realidad que lleva a esos miles de jóvenes hondureños a salir del país, que hace que el país dependa en esa enorme medida de las remesas. Eso viene creciendo prácticamente desde el inicio de los 2000. Ya veníamos dependiendo en 25% del Producto Interno Bruto en 2006, por ejemplo, ¿no?, de las remesas. Pero precisamente ante esa realidad es que tenemos la responsabilidad de ponernos a trabajar. Y yo le quisiera hacer una invitación reiterada a que como designado presidencial sea parte del esfuerzo colectivo que obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones pasadas y que ha logrado ir poco a poco y ante todas las dificultades rescatando a esta república. Esa es la invitación que yo le hago, porque efectivamente usted tiene un compromiso y porque, como le digo, lejos de ser una fuerza destructiva y desestabilizadora en un momento crítico en la reconstrucción del Estado de Derecho y el orden democrático en nuestro país, aliarse con quienes le hicieron todo el daño es realmente pues una contradicción fundamental, designado. Con todo el respeto, como servidor público, lo llamo a la reflexión. Tenemos una causa común, que es reconstruir este país. Pero darle a las y los hondureños el futuro que sí se merecen y que sí se puede tener. Un país más justo, un país más democrático,
y por ende un país también más pacífico. Bueno, muchas gracias. Mira, Gracias, ministro. Primero, Rodolfo Pastor de María. Mira, le digo, a Rodolfo efectivamente es el más educado de todo ese Partido Libre. Pero hay cosas que no son ciertas. Primero, el día que quiera, el Tribunal Superior de Cuentas, el día que quiera, puede venir a revisar los papeles que yo ya mostré con la justificación de los gastos. Yo hice una conferencia de prensa al día siguiente que empezaron a salir con que yo era desordenado. Soy tan desordenado si yo soy conocido como la persona más ordenada del país. Todos, absolutamente todos los gastos están fundamentados. El día que quiera, el Tribunal de Cuentas, que es manejado por los tres partidos, un liberal, un nacionalista y uno de Libre, que creo que ahorita falta uno, el de Libre, porque lo utilizaron para meterlo en la Corte Suprema de Justicia. Ok, pero si quieren, con los que estén ahorita o con los que tengan después, el día que quieran, a la hora que quieran y como quieran, se van a dar cuenta que todo está justificado, que no cobré ni un 5, de viáticos, no les eché encima ningún boleto aéreo, nada, no les cobré ningún hotel. Yo quiero saber dónde están las cuentas de lo que gasta Xiomara Castro, de los viajes que ha realizado. No están, ni los pueden ver, los míos sí los pueden ver. La información está disponible, Rudo, para el día que quieran. Y por otro lado, tú me dices que les ayude. ¿Cómo les voy a ayudar si Mel Zelaya no me lo permite? Nunca me lo permitió. O sea, yo sé que él es diferente. Pero cuando él mire en el país las cosas que va a hacer Mel Zelaya en los próximos días, va a terminar saliéndose. O no sé si él va a continuar aceptando, pero yo tengo la suerte de haber vivido en países comunistas, países socialistas como Chile. Conocí Venezuela, cuando Venezuela era rico, y ahora que tiene 7 millones de errantes por el mundo buscando chamba. Nicaragua, por ejemplo, que a los opositores los tienen presos, que persiguen a la iglesia. Ellos van para eso. Y está demostrado, lo vemos en el Congreso. Si la presidenta, la razón por la cual yo llamé a la gente de la oposición, no es porque yo esté de acuerdo con los líderes de la oposición. Estoy en contra de la corrupción de ellos. Fui el principal crítico que tuvo el Partido Nacional durante 12 años, hasta que se llevaron al presidente Hernández. Yo conozco a lo que van. Yo conozco a lo que va Honduras. Yo sé lo que va a pasar aquí en Honduras con todas estas decisiones. Por ejemplo, que el presidente de la República llame a una marcha para el 29 de agosto. El presidente, Poder Ejecutivo, una marcha de presión, y van a traer buses de todo el país para ir a presionar a los diputados de otro poder del Estado. ¿Eso querés, Rudo? ¿Estás de acuerdo con eso? No, hombre. Por eso yo me antepuse y le dije a la gente de la oposición que me rodeaba que hiciéramos nosotros una marcha también. Y la hicimos, y la convocamos, y la armamos en 72 horas. Porque no puede ser que el Poder Ejecutivo publique como publicó el decreto del CAF sin que estuviera ratificado por los congresistas los congresistas no han aprobado el CAF. Pues si yo llego a presidente, los del CAF, pues el pisto que han agarrado los del CAF lo van a tener que devolver, porque eso no fue aprobado en un país como el nuestro, que es un país democrático, donde desde el Congreso se aprueban las cosas y la presidenta lo publicó en la Gaceta. Entonces, ese tipo de violaciones que están haciendo a las leyes, yo tengo que señalarlas. Entonces, Rudo quizá es tan ingenuo como yo. Rudo cree que esta gente no tiene las intenciones de llevarnos al comunismo. Ya van a ver, porque yo he estado en Cuba, y en Cuba se reparten un cuarto de pollo para una familia al mes. Comen tuquitos de pollo porque no tienen la producción local. Cuba se quedó estancado. Yo he ido a Cuba por el deporte 3 veces y me lo he encontrado igual. Y las fotos son las mismas de 1900, la imagen de los lugares son iguales que 1959, cuando entró el comunismo. Ahí no hay pintura, ahí la gente anda prácticamente en la miseria. Cuando llega un turista, el turista prácticamente les tiene que ayudar. Ahora, y te digo, no a los que han ido a Cuba a ver los lugares especiales para turistas,
hay discotecas para turistas y muchas otras cosas para turistas, pero la gente local vive en la miseria y eso es lo que va a tener Honduras. Y yo lo vi porque yo hice colas en Chile cuando era estudiante, cola para leche todos los días, cola para leche, cola para pan, cola para papel higiénico, cola para comprar esas cosas. Eso viene aquí en Honduras. Ahora, así como me mintió Mel Zelaya, pues perfectamente a ustedes les está mintiendo. Si él firmó un documento conmigo y no lo cumplió, me dice, Rudo, ayúdenos, o usted puede perfectamente trabajar con nosotros. ¿Y cómo? Si no tengo ninguna asignación de presupuesto. Dice que a mí me dieron un presupuesto de 12 millones de lempiras el año pasado, pero a partir de 31 de diciembre de 2022 no me han dado ni un centavo más que mi sueldo, y lo que estoy usando ahorita es los 110,000 lempiras de sueldo para diferentes obras que ellos no quisieron pagar, pese a que el presupuesto lo cortaron en mayo, según la carta que firmó él. Entonces me dice, yo quería dirigir, supervisar, no ser el ministro de Transparencia, supervisar lo que hace Transparencia, supervisar la parte de gobierno digital que se puede implementar. Pero infortunadamente no he hablado ni una vez con Xiomara Castro, ¿puedes creer eso? Ni una vez, no he tenido ni una reunión, que nos íbamos a reunir, ni una, nunca, ni siquiera con el jefe de ella, con Mel Zelaya, con ninguno de los dos. Entonces, ¿quieren que les ayude cómo? Arreglando escuelas, como estuve todo el año pasado, arreglando escuelas, o poniendo el internet a las escuelas. No, eso no es para el designado presidencial. El designado presidencial está para tomar decisiones, porque fui electo por el pueblo hondureño para gobernar junto a Xiomara. A Xiomara sola no la hubiera elegido el pueblo. Entonces, yo no me estoy juntando con criminales. El Partido Nacional, si tiene, no sé, 1.2 o no sé cuántos millones de electores tiene. Ahora, dentro de ese partido, claro, debe haber 10,000 ladrones. Como 10,000 ladrones debe haber también en el Partido Libre. Y también las hay en el Partido Liberal. Pero esa gente, la gente que está en Honduras, los votantes, los electores, necesitan personas honradas. Y esas son las personas con las que yo caminé en la marcha del bloque de oposición. Pero, ¿cómo hacemos para limpiar? Costó tanto mandar a Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos gracias a que Estados Unidos se lo llevó. ¿Cómo hacemos para limpiar a las otras personas que están sucias? Aparecen todos mencionados los políticos famosos aquí, no todos, pero una gran cantidad. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, el bloque es una... Venir y responder brevemente a lo que menciona el designado. Bueno, vamos de nuevo con el ministro, ya cuando estamos a punto de ir a una nueva pausa comercial. Adelante, don Rodolfo Pastor. Muchas gracias. Sí, pues para hacer rápida reflexión de lo que menciona el designado, usted efectivamente contó con ese presupuesto, pero para poder pagar las obras con las que usted se comprometió, usted tenía que tener la documentación necesaria, requerida, para poder justificar ese gasto. Y ahí es a donde yo le señalo, con todo el respeto que se merece, que usted no administró de manera ordenada esos recursos. Usted tendría que haber tenido una serie de facturas y contratos con las empresas constructoras que nos permitieran a nosotros de manera legal, precisamente, de manera transparente, hacer esos pagos. Y vamos más allá de nuevo, porque usted habla del respeto. Y el respeto yo creo que es algo profundamente recíproco. Si usted quiere que le respeten a usted, usted debe también respetar designado. Y, por ejemplo, y me remito a los hechos más inmediatos, yo, con toda humildad y la autoridad que me da mi cargo, no soy un perro. No soy un perro de garra de nadie. Soy un funcionario y un servidor público profundamente convencido del proyecto que estamos tratando de implementar en esta situación crítica a la que me he referido. Consciente también, designado, al igual que usted, que es profundamente imperfecta esa situación actual y que efectivamente, como lo ha señalado la presidenta Xiomara Castro, este es un gobierno de transición entre un régimen dictatorial que destruyó las instituciones, el Estado de Derecho, el orden democrático, y lo que queremos que sea
Y precisamente ahí es que deberían de estar concentrados nuestros esfuerzos colectivos, el suyo incluido, designado. En eso deberíamos estar concentrados, en reconstruir ese Estado de Derecho. Ahí tenemos una Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que fue liderada hasta hace poco por el doctor Edmundo Orellana, una persona de trayectoria intachable, de enorme conocimiento y competencia. Y esa Secretaría, designado, precisamente se dedica a prevenir la corrupción que se puede seguir dando, que sabemos que se sigue dando, porque la corrupción es estructural, es sistémica, y para cambiarla, designado, vamos a tener, como le digo, que trabajar no solamente en esta administración, sino que en próximas administraciones el compromiso de la sociedad hondureña y de su clase política debe ser continuar trabajando en esa reconstrucción. Esto es un proyecto de largo plazo, el país está destruido, las escuelas, la salud, la economía misma está colapsada. Salir de este episodio trágico tomará varias administraciones, tomará el esfuerzo de todas las fuerzas políticas, y usted puede ser parte de eso, pero no puede pretender. ¿Cómo puedo ser parte de eso? Que se le respete y que se le reconozca una figura que usted mismo ha denigrado, que usted mismo ha deslegitimado cuando, por ejemplo, recurre reiteradamente a ofender a la señora presidenta, a denigrar su posición, su capacidad, el hecho de que ella es la persona a cargo de este gobierno. Usted en ese sentido, designado, recurre a ofensas pues misógenas, machistas, son ofensas muy profundas, y si usted cree que puede ofender así al gobierno del que es parte y seguir gozando de la buena voluntad y del respeto de quienes somos parte y estamos siendo ofendidos por usted, pues me parece que efectivamente no tiene las cosas claras. Y también me importa aclarar mucho, porque usted insiste con esta narrativa absolutamente obsoleta de que aquí lo que se pretende es implementar un sistema que nos va a llevar, ¿verdad?, a estas condiciones trágicas. Usted tiene que enfocarse entonces y entender la realidad. Honduras ya está inmerso en la tragedia y en la miseria. Estamos saliendo de esa tragedia y esa miseria. Estamos trabajando, sí, de la mano de la Comunidad Andina de Fomento. Afortunadamente hemos logrado acceder a los fondos que eso implica, fondos frescos en condiciones favorables para nuestro país, para poder salir de la trampa de la deuda que ya tenemos. Nosotros heredamos esa deuda de 20,000 millones de dólares, más del 50% de nuestro Producto Interno Bruto. Una deuda que también tendremos que pagar a lo largo de varias generaciones. Nosotros también le estamos proponiendo a la población una ley de justicia tributaria que busca precisamente tratar de corregir, de equilibrar el escenario en materia fiscal para que se pueda competir de manera honesta y no desleal como se ha hecho a lo largo de las últimas décadas, en dándole privilegios a unos pocos a costa de las mayorías. Y si usted tilde esos esfuerzos, esas propuestas de ser sueños comunistas, ¿verdad?, es absurdo y desconoce la realidad. Y lo contradice precisamente, por ejemplo, el hecho de que recientemente hemos llegado también, afortunadamente, a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que reconoce la administración macroeconómica financiera de nuestro país, que llama y respalda esas reformas fiscales que estamos planteándole a la población y que nos va a ayudar también a acceder a fondos, así como lo hace la Comunidad Andina de Fomento, que por cierto es un banco de enorme reputación en la región, lejos de ser esto que se ha planteado desde esa oposición de que es un banco ideológico y una cantidad de cosas tan absurdas, ¿verdad?, tan lamentables. Se está dando pasos de la mano de estos organismos internacionales financieros que confían en nosotros porque hemos actuado con responsabilidad en esa administración. Sí. Entonces yo creo que de verdad hay que tratar de ser responsables y respetuosos y entender la situación compleja de nuestro país y alejarnos de ideologías obtusas, ¿verdad?, que simplemente polarizan más una sociedad que ya está dividida y que se tiene que empezar a poner de acuerdo. Y discúlpeme, designado, por supuesto que en el Partido Nacional podrán haber gentes decentes y honestas, pero con quien usted está planteando la alianza es con la cúpula corrupta de ese partido. Y se está aliando usted con precisamente las personas que son los responsables en gran medida
de la tragedia que hoy vivimos y que estamos tratando de solucionar y con la que usted debería estar comprometido. Ok, para que no quede duda, así en 30 segundos, es que todavía Honduras no ha recibido dinero del Banco Andino de Fomento, ministro. ¿O ya recibió? No, por supuesto que no, okay. Estos son procesos largos. Correcto, para que quede claro, finalmente en porque ya se le pudo haber malinterpretado. Y lo que estamos entendiendo, Renato, es que ya se accede, ya se va a poder acceder. Lo mismo, Renato, y aprovecho, con la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Apenas la semana pasada estuvimos reunidos al más alto nivel con este grupo de expertos, entendiendo la debilidad institucional que ellos mismos diagnostican y que ya conocemos, pues. Si tuviéramos un Ministerio Público o un Poder Judicial comprometidos contra la lucha contra la corrupción, entonces no necesitaríamos de esa comisión. Pero estamos trabajando para que se instale la comisión. Y lo otro... El designado insiste en decir que no viene. La comisión viene de designado y nos va a ayudar a usted y a mí. Y lo otro que se puede interpretar es que ustedes tienen esos expedientes ahí del designado Salvador Narrala. No sé, alguien puede entender, porque usted dijo, si en este momento inicia el Ministerio Público una investigación el día que quiera del designado, dice, esa administración de esos fondos lo puede comprometer. No. Lució como si ustedes tienen esa situación como una espada con filo en cualquier momento contra Salvador Narrala. ¿Se puede haber interpretado así o no? Si se interpreta así es un error. Bueno, muy bien. Yo he buscado es lo que quería saber. Brindarle un ejemplo al designado de cómo esa falta de orden en su administración de sus recursos efectivamente no pasaría el filtro. No dije nunca el Ministerio Público, hablé de las instituciones que se encargan de la transparencia y la rendición de cuentas. Pensemos en un Instituto de Acceso a la Información Pública, en un Tribunal Superior de Cuentas. El designado, con ese presupuesto, no está sometido directamente a esos filtros, sino que el filtro justamente nos corresponde a nosotros como administradores de los recursos que se le brindaron desde la administración de Casa Presidencial. Bien por la aclaración. En el momento en el que ese filtro se pase, se detectarían los mismos problemas que nosotros le señalamos al designado. Muy bien. Eso es lo que yo he querido decir. Muy bien. No hay ningún sentimiento de revancha. De nuevo, yo llamo al designado a la reflexión y al respeto. Yo creo que es momento, como les he insistido en cada participación que he tenido, de que la sociedad hondureña se ponga de acuerdo en lo mínimo, en lo fundamental, no en todo. Tenemos diferencias, pero tenemos que reducir la polarización. Muy bien, gracias por la aclaración. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María. Le contestaré después del corte, ¿no? Después, claro. Redes Sociales es presentado por el Hot Weekend de Optican Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Optican Curazao. Gracias por continuar compartiendo su opinión a través de redes sociales. Lo invito a que nos siga en cada red social, en Facebook, Twitter y ahora en TikTok como @FrenteAFrente HN. Irwin Guardado comparte. Permítanos ayudarle a organizarse en la Asociación de Prensa Hondureña. Somos trabajadores y patriotas. En esta oportunidad juntos, usted, el general y todos los buenos patriotas, vamos a sacar a los ineptos. Vamos a darles en la nuca, comparte Irwin Guardado. El tema de eso. Yo creo que no estaremos con algún mensaje anterior, o es de hoy. Es de hoy. De la Asociación de Prensa que como no quiere participar, hablen con el director ejecutivo. Luis León es el director ejecutivo del Partido Salvador de Honduras. Con todo gusto los podemos involucrar. Gracias. Pero decía APH. APH, sí. Asociación de Prensa Hondureña. Deben ser periodistas que, no sé la verdad. Como yo dije de que usted no lo habían colegiado. Entonces la APH lo entiendo. Bueno. No. ¿Y qué dice Edín Seco? Edín Seco dice... Es un futbolista europeo muy bueno, ¿no? Pero claro, no es el Seco del que yo estoy hablando, es otro Seco. Andar con los nacionalistas le va a pasar tremenda factura. Si quiere llegar al poder tiene que mantener sus posiciones y no andar de bipolar. Juan Pérez comparte, se necesita hacer un golpe de Estado, pero para cambiar la Constitución y las leyes
que protegen a los sucios políticos, 99%, y comenzar de nuevo en cero, pero meter preso a todos los que le han robado al pueblo y quitarle todo. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes sociales fue presentado por el Hot Weekend de Óptica La Curazao. Las ofertas están al rojo vivo, solo en Óptica La Curazao. El jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Yossi Toscano, está en comunicación breve con Frente a Frente. Digo breve por el horario ya, que van a ser las 9. Yossi, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días, presidente Narrala y pueblo hondureño, agradecer el espacio. Rápidamente decir, en este foro se han tocado 3 puntos. El primero es Salvador Narrala como político, como representante del pueblo hondureño. En la primera participación del ingeniero Narrala, 400,000 votos reconocidos y 13 diputados, sin tener representación en las mesas electorales. Segunda participación, sin partido político, se convierte en presidente de la República. Tercera participación, sin representante en las mesas, tiene 10 diputados en el Congreso Nacional. Es Salvador Narrala el unificador de masas. Es Salvador Narrala el verdadero constructor de victorias. La historia registra los datos que acabo de mencionar, y entonces que en América Latina, que en el mundo, nos digan qué político ha logrado, sin representación en mesas, sin partido político, convertirse en presidente de una nación y meter 23 diputados en un Congreso Nacional. Número 2, el pueblo hondureño exigió una alianza para derrocar a Juan Orlando Hernández, que tenía en la calle y en miseria internacional y vergüenza internacional a Honduras. Salvador Narrala, como es unificador de masas, consciente, logra consensuar una alianza con el Partido Libre, en la que todos conocíamos, todos sabíamos que tanto Libre como Salvador de Honduras eran partidos con una ideología diferente. Y es así que el pueblo hondureño compra la oferta que se dio, en la que Salvador Narrala dirigiría el Congreso Nacional y Xiomara Castro la presidenta de la República, para hacer un contrapeso el uno del otro, porque el pueblo hondureño se cansó del secuestro de las instituciones del gobierno, del secuestro de los poderes del Estado, y es justamente esa alianza la que derriba, en teoría, y cumpliéndole al pueblo hondureño, esa oferta. Sin embargo, en la realidad, lamentablemente, el Partido Libre continúa con la concentración del poder, continúa con la concentración de los poderes del Estado, de las secretarías, y le da la espalda a la alianza que el pueblo hondureño... Y el tercer punto, Yossi, porque se nos está terminando el tiempo. El tercer punto, porque se nos está terminando el tiempo ya. El tercer punto es que, indistintamente de las alianzas o las conversaciones que tenga el ingeniero Narrala, en más de 10 años en política, no hay una tan sola mancha de corrupción en sus manos, y por eso el pueblo hondureño y su servidor lo seguiremos respaldando, porque es el unificador de masas que Honduras necesita. La bancada... ¿Ya habías tenido la oportunidad de verlo personalmente al ingeniero Narrala? Solamente una vez. Bueno, él es Brian Lobo, relacionador público de Correos de Honduras, que está haciéndoles partícipe de un concurso de dibujo de correos dirigido a niños de 8 a 13 años. Brian Lobo. Así es, muchas gracias por el espacio, licenciado Renato. Quiero invitar a toda la población, especialmente a los niños talentosos de nuestro país, que sabemos que contamos con bastantes niños y niñas que pueden dibujar, que pueden pintar. Los invitamos porque hay un concurso de dibujo que se llama Yo envío mi talento por Correos de Honduras. ¿Y cómo participan? Los niños de 8 hasta 12 años pueden participar acercándose a 12 agencias que son las principales de Correos de Honduras de nuestro país. Se pueden acercar, van a llenar un formulario, una ficha de inscripción junto con el padre, madre o encargado, y ya así pueden estar participando en fabulosos premios, que son: el primer lugar son 15,000 lempiras, el segundo lugar 10,000 lempiras y ya el tercero 5,000 lempiras. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo es esto?
La fecha de inscripción termina y queremos hacer hincapié en que termina este viernes 25 de agosto, así que estamos invitando porque ya van a empezar a evaluar, ya los jueces, tenemos jueces del Bellas Artes que van a ser partícipes y que van a evaluar cada dibujo por dibujo, entonces invitamos a toda la población, especialmente a los niños y niñas de nuestro país, a que se acerquen. Mensaje final, ingeniero Narrala. Solamente que a Rodolfo Pastor, que es un calumniador elegante, y él sabe que yo no he hecho absolutamente nada con el dinero más que invertirlo en obras. Misoginia, mencionó misoginia. La misoginia es de Mel Zelaya al no permitir a su mujer gobernar. Te invito, Xiomara, a que cambiemos el gabinete y a que retires a tu marido, Mel Zelaya. Podemos reestructurar el gabinete y hacer las cosas como el pueblo votó para que nosotros las hiciéramos. El pueblo quiere que tú gobiernes con Salvador Narrala. A Mundo Orellana lo quitaron, o él renunció, porque empezó a investigar al hermano de Rixi Moncada. Porque todos los que están en los puestos importantes son parientes o tuyos o de Rixi. Y Rixi es el 80% de la cabeza de Mel. Buenos días.